Veamos el apartado B de la representación de funciones con valor absoluto. Nos dan esta función de aquí, f de x igual a x por el valor absoluto de x menos 5. Siempre que en la expresión analítica tengamos un valor absoluto, debemos de considerar dos supuestos o dos casos. Que lo que está dentro del valor absoluto, que es x menos 5, sea negativo, sea estrictamente menor que 0, en cuyo caso la expresión de la función nos queda igual a x por y cambiando de signo lo que está dentro del valor absoluto. Es decir, cuando damos por supuesto que lo que está dentro del valor absoluto es negativo, lo que hacemos en la expresión de la función que nos dan aquí en el enunciado es cambiar de signo lo que está dentro del valor absoluto. Lo que está dentro del valor absoluto es x menos 5, pues si lo que está dentro del valor absoluto es negativo, como es este supuesto de aquí, que es lo que nos indica el supuesto, tenemos que cambiar el signo a la x, pasando a menos x, y el signo del menos 5, y pasa a más 5. Quedándonos esta primera expresión analítica para la función del enunciado, si la x menos 5, si x menos 5 es estrictamente menor que 0. Y debemos de considerar el otro supuesto, que es que el valor absoluto, o que la expresión que está dentro del valor absoluto, sea mayor o igual que 0. En ese caso, si la expresión que está dentro del valor absoluto sea mayor o igual que 0, sea positivo, lo que está dentro del valor absoluto en la función quedaría con el mismo signo, quedándonos, por lo tanto, como segunda expresión de la función x por x menos 5, sin cambiar de signo lo que tenemos dentro del valor absoluto, dejándolo igual. De esta manera, como ya sabemos, siempre que tengamos un valor absoluto en la expresión analítica de la función, debemos definir una función a trozos teniendo en cuenta los dos supuestos con los que nos encontramos al analizar el hipotético signo que puede tener lo que hay dentro del valor absoluto. Quitando paréntesis en las expresiones analíticas que obtenemos, nos quedan estos dos polinomios, y despejando en los intervalos de definición de cada una de estas dos expresiones analíticas, despejando la x, obtenemos finalmente ya la expresión a trozos de la función correspondiente a la del enunciado. Pasando el menos 5 al otro lado, nos queda si x, bajo este supuesto, si x es inferior a 5, estrictamente inferior a 5, la expresión de la función, la primera expresión que tiene la función, será menos x al cuadrado más 5x, obtenida a partir de esta expresión de aquí. Y en el otro supuesto, pasando el menos 5 al otro lado, nos quedará que si x es mayor o igual que 5, en ese caso tendremos como segunda expresión analítica de la función f de x cuadrado menos 5x. Esta es la expresión con la que vamos a trabajar a la hora de representar la función que nos daban en el enunciado, habiendo quitado o suprimido el valor absoluto. Como en los demás casos, comenzamos a estudiar el dominio de la función, de esta función definida a trozos. Si nos fijamos en esta función definida a trozos, los intervalos de definición cubren toda la recta real, puesto que el primer intervalo va desde menos infinito a 5, sin incluir el 5. Y el segundo intervalo de definición va desde 5, incluido el 5, cerrado en 5, hasta más infinito. Por lo tanto, la función está definida para toda cisa perteneciente a R. Y dado que además las expresiones analíticas a las cuales se refieren estos dos intervalos son polinómicas, nos aseguramos de que estas expresiones analíticas de la función no plantean, por lo tanto, ningún problema de definición en cada uno de sus respectivos intervalos de definición. En consecuencia, el dominio de la función será todo R. Pasamos a estudiar la continuidad de la función, que puesto que es una función a trozos, es un requisito indispensable. ¿Y dónde se va a estudiar la continuidad? En el punto de ruptura, puesto que las expresiones analíticas no plantean ningún problema de continuidad y de definición en cada uno de esos
dos intervalos de definición a los cuales se refiere. Entonces, solamente estudiamos la continuidad en el punto de ruptura, límite de la función cuando nos acercamos a 5 por la izquierda, empleando la expresión analítica de arriba, porque cuando nos acercamos a 5 por la izquierda, utilizamos esta expresión, dado que es la que está definida para este tramo, que va desde menos infinito a 5. Sustituyo la x por el 5 en esta expresión primera de la función y obtengo un 0. Límite de la función cuando nos acercamos por la izquierda de 5, 0. Y límite de la función cuando nos acercamos por la derecha de 5, empleando la segunda expresión analítica de la función, puesto que esta segunda expresión analítica de la función está definida para todas las x que se acerquen a la derecha, que se acerquen por la derecha de 5, y sustituyendo esa x por 5 en esa expresión, segunda expresión de la función, obtenemos también 0. Es decir, los límites laterales coinciden. Y además también coinciden con la imagen de la función en 5, puesto que para cuando x es igual a 5 se utiliza esta expresión de aquí, que es la misma que hemos utilizado al calcular el segundo límite. Por lo tanto, van a coincidir los tres. Como coinciden, la función sí que es continua en x igual a 5. Pasamos a analizar el apartado de las asíntotas. Pero dado que son funciones polinómicas, las dos expresiones analíticas de la función, y dado que las funciones polinómicas no poseen asíntotas, no habrá que estudiar los apartados correspondientes a las asíntotas horizontal, oblicua de la función. Asíntotas verticales no tiene, puesto que también hemos visto que no hay puntos de discontinuidad. Y finalmente, dentro de este apartado, es recomendable, estudiar el comportamiento de la función en los infinitos. Es decir, cuando x tiende a infinito y cuando x tiende a menos infinito. Calculamos esos límites. Evidentemente, si estudiamos a la función cuando x tiende a infinito, tomaremos aquella expresión analítica, la segunda de la función, puesto que es la segunda la que está definida para cuando nos acercamos a x, o más bien cuando x tiende a infinito. Tomamos esa expresión y nos sale más infinito. Esto significa que la función f de x tiende a más infinito cuando la x tiende a infinito, teniendo por lo tanto una rama infinita. Estudio el comportamiento de la función cuando la x tiende a menos infinito, para lo cual la expresión analítica que empleo es la primera de la función, puesto que esa expresión analítica primera de la función se refiere a los valores de x cuando estos se acercan a menos infinito. De ahí que cuando vaya a calcular el límite de la función cuando x tiende a menos infinito, emplee esta expresión analítica. Calculo, sustituyendo, y me queda menos infinito. Me quedaría un menos infinito elevado al cuadrado, que es más infinito. Un menos por delante, al final me queda menos infinito. Rama infinita. Esto significa que la función tiende a menos infinito a medida que x se acerca a menos infinito, teniendo por lo tanto rama infinita. Pasamos a estudiar la monotonía de la función, los extremos relativos y potenciales puntos de inflexión. Bueno, como siempre, calculamos la función derivada. Es una función definida a trozos, pues lo que hacemos es derivar cada una de estas expresiones analíticas de las que consta la función. Nos quedan estos dos, derivando los polinomios, menos 2x más 5, cuando las abscisas se mueven de menos infinito a 5, y 2x menos 5 cuando las abscisas se mueven de 5 a infinito. Evidentemente, habría que evaluar, antes de nada, la derivabilidad de la función en el punto de ruptura, puesto que en las expresiones analíticas de la función derivada, las dos polinómicas que aparecen aquí, no plantea ningún problema para cualquiera de las abscisas correspondientes a estos dos intervalos de definición. Pero en x igual a 5 puede que la función no sea derivable. Si analizamos la derivabilidad, que la tengo aquí al final, comprobamos, estudiando las derivadas laterales a izquierda y derecha del 5,
observamos que son distintas. Para calcular f' en 5 por la izquierda empleo la expresión de arriba y al sustituir por 5 la x me sale menos 5. Para calcular la f' en 5 por la derecha sustituyo la expresión de abajo, la x por 5, saliéndome 5. Como vemos que son distintas las derivadas laterales, concluimos que la función no es derivable en x igual a 5, no es derivable en x igual a 5. Esta función derivada no es continua en x igual a 5. Por lo tanto, como hemos visto que en x igual a 5 sí que la función es continua y hemos comprobado que la función no es derivable en x igual a 5, tenemos en x igual a 5 un punto anguloso. La imagen de la función en 5 es 0. Esto significa que la función pasa por el punto 5, 0 y sabemos que es punto anguloso. Los puntos angulosos pueden ser extremos relativos y habrá que tenerlo en cuenta a la hora de estudiar la monotonía de la función, porque se puede alcanzar en esos puntos máximos y mínimos. A continuación, en este apartado del estudio de la monotonía de la función, como siempre, una vez que hemos calculado la función derivada, lo que hacemos es igualarla a 0 para calcular los puntos singulares. La derivada es esta de aquí, y como está definida a trozos, o consta de dos expresiones analíticas, si la tengo que igualar a 0, tengo que igualar a 0 cada una de sus expresiones analíticas. En el primer punto igualo la primera expresión analítica de la función derivada a 0, el menos 2x más 5, la f' sub 1, la primera expresión analítica de la función derivada. Me sale de resultado de esta ecuación 5 medios, que es un punto singular. Además hay que comprobar, como siempre, que esta cisha está incluida en este intervalo menos infinito 5 para el que se ha definido la primera expresión analítica de la función derivada. Y en este caso vemos que sí que el 2,5 está incluido en este intervalo que va desde menos infinito a 5, al cual se refiere la primera expresión analítica de la función derivada. Lo pongo aquí, x igual a 5 medios, sí que está incluido en este intervalo para el que se ha definido la primera expresión analítica de la función derivada, la f' es 1, y por lo tanto sí que podemos admitir esta cisha como punto singular. A continuación lo que he hecho es calcular, puesto que voy a representar luego la función, calculo la ordenada de esta cisha, la ordenada de la función en esta cisha, saliéndome 25 cuartos, 6,25, y por lo tanto yo tengo un punto singular, la función tiene un punto singular en 5 medios 25 cuartos. Vamos a estudiar ahora el signo de esta primera expresión de la función derivada alrededor de este punto singular. La primera expresión de la función derivada está definida en el intervalo que va de menos infinito a 5. De menos infinito a 5. Y entre medias coloco la cisha x igual a 5 medios, 2,5, que es donde tengo el punto singular. Analizo el signo de esta expresión a izquierda y derecha. Para analizarlo a la izquierda tomo un valor cualquiera de este intervalo y analizo el signo, el valor que toma esta f' sub 1 en menos 1, saliéndome positivo, lo cual significa que la función del enunciado crece desde menos infinito a 5 medios. Y luego, en el siguiente intervalo, 5 medios a 5, igualmente estudio el signo de esta expresión, que es la primera expresión analítica de la función derivada, tomando un valor arbitrario de ese intervalo, el 3, y analizando el signo de esa expresión, obtengo negativo, tengo signo negativo, lo cual significa que la función del enunciado es decreciente en ese intervalo de aquí. Como a la izquierda de este como a la izquierda de este punto singular la función crece y a la derecha de este punto singular decrece, tendré un máximo relativo en el punto de la cisha x igual a 5 medios. Es decir, en el punto 2,5, 6,25 tengo un máximo relativo. El segundo punto
dado que estamos ante una función derivada que forma parte, que está constituida por dos expresiones analíticas, ahora la segunda expresión analítica de esta función derivada la voy a igualar a 0 para calcular los posibles puntos singulares que pueda tener la función del enunciado, en el tramo que va desde 5 cerrado a infinito. Igual a 2x menos 5. Segunda expresión de la función derivada a 0. Y me sale como resultado 2,5, igual que antes. Pero este valor de abscisa no está incluido en este intervalo cerrado en 5 y hasta infinito, para el que se refiere la segunda expresión de la derivada. En consecuencia, no hay punto singular de la función en el tramo que va desde 5 cerrado a infinito, puesto que esta abscisa, única solución de esta ecuación, no pertenece a ese intervalo, para el cual se refiere la segunda expresión de la derivada. Entonces no tenemos punto singular de la función en ese tramo. Esto significa que vamos a analizar el signo de esta segunda expresión analítica de la primera derivada en el tramo que va de 5 cerrado a infinito. Basta con elegir un número cualquiera, arbitrario, de este intervalo y valorar el signo de esta segunda expresión de la primera derivada. Sustituyendo 2x menos 5 por el 3, me queda positivo, lo cual significa que la función del enunciado, esta función definida a trozos, va a crecer de 5 a infinito. Siempre, puesto que dado que no existen puntos singulares en ese intervalo de la función. Lo pongo aquí. La función segunda expresión analítica de la función del enunciado es monótona creciente en todo el intervalo que va de 5 a infinito. Antes hemos visto que no era derivable la función en x igual a 5. Habíamos visto que había un punto anguloso en 5, 0. Y los puntos angulosos son potenciales extremos relativos. Y evidentemente, si observamos que a la derecha del punto anguloso nuestra función definida a trozos es creciente y a la izquierda de nuestro punto anguloso, que es el 5, nuestra función definida a trozos decrece, evidentemente se deduce que en el punto anguloso tenemos un mínimo relativo. Un mínimo relativo en el punto anguloso, puesto que crece a derecha del 5 al estudiar la segunda expresión analítica de la función y decrece a la izquierda del 5, habiendo estudiado el comportamiento de la función de la primera expresión analítica de la función. Por lo tanto, mínimo relativo en 5, 0, máximo relativo en este punto de abscisa 5 medios, crece la función desde menos infinito a 5 medios, decrece 5 medios a 5 y de 5 a infinito vuelve a crecer. Con lo cual el apartado de estudio de monotonía de la función estaría completo. Pasamos a estudiar los puntos de corte de la función con los ejes. Calculamos el punto de corte con el eje x haciendo la y igual a 0, que equivale a igualar a 0 la función, pero la función es una función definida a trozos que consta de dos expresiones analíticas. Por lo tanto, igualar a 0 la función implica igualar a 0 cada una de las dos expresiones analíticas de las que consta la función. De la primera ecuación de arriba, al igualar la primera expresión analítica de la función a 0, obtenemos dos soluciones. La x igual a 0 y la x igual a 5. Esta abscisa, la primera, x igual a 0, sí que está incluida en el intervalo menos infinito 5, que es el intervalo para el que se refiere la primera expresión analítica de la función. Por lo tanto, el x igual a 0 sí que es una abscisa en el que la función corta al eje x. Sí que podemos admitir esta solución como punto de corte de la función con el eje x. En cambio, de esta ecuación,
nos sale la otra solución, x igual a 5, que no pertenece al intervalo menos infinito 5, 5 abierto, que es el intervalo para el que se ha referido esta expresión analítica. Como no pertenece esta cisa a ese intervalo, no la podemos tomar como punto de corte de la función con el eje x. En principio, no la podemos tomar observando la primera expresión de la función f de x. Igualando la segunda expresión de x, la segunda expresión de la función f de x a 0, obtenemos resultados x igual a 0 y x igual a 5. X igual a 0 no pertenece al intervalo que va de 5 a infinito. Por lo tanto, no podemos tomar esta cisa como punto de corte de la función con el eje x, porque no estaría incluido en el intervalo para el que está definido esta expresión analítica. En cambio, el x igual a 5, puesto que sí pertenece al intervalo cerrado 5 infinito para el que se refiere esta expresión analítica, sí se puede tomar esta cisa como punto de corte del eje de la función f de x con el eje x. En consecuencia, los puntos de corte de la función con el eje x serán el 0 y ordenada 0, 0, 0, y el 5 y de ordenada 0. En estos dos puntos la función corta el eje x. Fijaros que los puntos de corte con el eje x de la función tienen la ordenada siempre nula. Lo que hemos hecho es calcular las abscisas, el 0 y el 5, el 0 arriba y el 5 abajo. El punto de corte con el eje y, para calcularlo, hacemos la x igual a 0. Hacer la x igual a 0 en la función es hacer f de x igual a 0, o sea, f de 0. Sustituimos en la función es esta de aquí. Para x igual a 0 utilizamos la expresión de aquí arriba, porque el 0 es inferior a 5. Sustituyendo en esa expresión, bueno, nos sale 0. En consecuencia, el punto de corte de la función con el eje y tendrá de ordenada 0, que es lo que nos ha salido aquí. Y su abscisa, evidentemente, va a ser la 0. Por lo tanto, en el punto 0, 0, la función corta el eje y. Resultado que ya nos había salido previamente al estudiar los puntos de corte de la función con el eje x. El 0, 0, pues también corta, evidentemente, en el 0, 0. La función solamente corta una vez al eje y. Pasamos a estudiar la curvatura de la función. Para estudiar la curvatura de la función, de cualquier función, tenemos que recurrir a la segunda derivada de la función. La expresión de la primera derivada de la función es esta de aquí. Suprimiéndolo igual a 5, porque hemos visto que no es derivable. Si yo derivo estos dos polinomios, estas dos expresiones analíticas de la primera derivada, las derivo otra vez, me queda menos 2 y 2. Menos 2 para todas las abscisas inferiores a 5 y 2 para todas las abscisas mayores estrictamente que 5, no pudiendo ser iguales. Porque hemos visto que la primera derivada no es continua en 5 y por lo tanto la segunda tampoco. La segunda derivada entonces nos queda menos 2 si x, si las abscisas, o sea, para todas las abscisas inferiores a 5, y la segunda derivada toma el valor 2 positivo para todas las abscisas superiores a 5. Y no estaría definida en 5, en el punto de ruptura. No existen puntos de inflexión, puesto que lo que habría que hacer para calcularles sería igualar la segunda derivada de la función, esta de aquí, a 0. Igualar la segunda derivada a 0 consistiría en igualar cada una de las expresiones analíticas de esta función segunda derivada. Pero el menos 2 no puede ser 0 y el 2 de abajo tampoco. De ahí se deduce que no haya puntos de inflexión, porque no hay abscisas en las que se me anule
la segunda derivada. No existen abscisas en las que se me anula la segunda derivada. La segunda derivada siempre va a ser distinta de 0. Tendrá el valor menos 2 para todas las abscisas inferiores a 5 y tendrá el valor 2 para todas las abscisas superiores a 5. Entonces, estudiando el signo, nos quedaría estudiar el signo de la segunda derivada y observamos, viendo sus expresiones analíticas, que adopta un signo negativo en todas las abscisas inferiores a 5 y adopta un signo positivo en todas las abscisas superiores a 5. Pues, entonces, la expresión, la segunda derivada de la función toma valores negativos en el tramo que va desde menos infinito a 5. En consecuencia, siempre que nuestra función la segunda derivada, tome valores negativos en ese tramo, diremos que en ese tramo la función es convexa. En cambio, la segunda derivada de la función toma valores positivos en el tramo que van de 5 a infinito, en ese intervalo. Y siempre que nuestra segunda derivada tome valores positivos, en cualquier abscisa, en este intervalo, diremos que la función es cóncava. Con esto habremos estudiado ya la curvatura de la función, f de x. Esta de aquí. Ya para finalizar, y de cara a representar la función, con estos datos y con este estudio que hemos hecho de la función, representamos en unos ejes coordenados, vamos en el plano, los puntos de corte con los ejes, el 0, 0 y el 5, 0. Y además sabemos que en el 5, 0 hay un punto anguloso, que además sabemos que ese punto anguloso es mínimo relativo. Y aquí pongo la abscisa, el 2,5, abscisa del máximo. O sea, la abscisa realmente estaría más arriba, estaría en el 2,5, 625. Habría que haberlo pintado ahí arriba. Y luego, recordando, no tiene asíntotas, puesto que está compuesta de dos expresiones analíticas que son polinómicas, no hay asíntotas. Y recordando que la función es continua en todo su dominio, el dominio es todo R, que crece en los intervalos de menos infinito a 5 medios, o sea que a la izquierda del 2,5 la función crece, que de 2,5 a 5 la función decrece, que de 5 a infinito la función crece. Además, sabiendo también que las funciones de las que consta, o sea, las expresiones analíticas f1, f1 y f2, son polinomios de grado 2 y por lo tanto son arcos parabólicos, considerando también, evidentemente, la convexidad y la concavidad, hemos obtenido que desde menos infinito al punto anguloso la función es convexa y del 5 en adelante, 5 al infinito, la función es cóncava, y dado que son arcos parabólicos. Y además también las ramas, sabemos que nuestra función, cuando x tiende a infinito, se dispara hacia el más infinito. Y sabiendo que nuestra función, cuando la x tiende a menos infinito, se dispara hacia el menos infinito, y recordando y haciendo hincapié de que tenemos que representar arcos parabólicos, son parábolas, convexa en el tramo que va desde menos infinito a 5 y de 5 a infinito cóncava, por lo tanto será un arco parabólico de esta manera, tendremos que nuestra función será así. Convexa, un arco parabólico, desde menos infinito al 5 y del 5 al infinito otro arco parabólico, pero cuya curvatura es cóncava. Por lo tanto es ligeramente cóncava. No, ligeramente no, es una función cóncava, pero es un arco parabólico. Creciente de 5 a infinito, una rama parabólica, porque la función tiende a más infinito cuando la x tiende a más infinito. Se alcanza un mínimo relativo en el punto anguloso, claramente es un punto anguloso, es una arista. La curvatura deja de ser suave en ese punto, evidentemente. Las derivadas laterales no coinciden.
en el punto abscisa x igual a 5, aunque sí que vemos que la función es continua en ese punto, en x igual a 5. Y un máximo relativo en este punto, que es el vértice de esta parábola, representada en rojo, un máximo en 5 medios, 25 cuartos, y los dos puntos de corte. Nuestra función así quedaría perfectamente representada, en virtud de todos los datos o del estudio que se ha hecho de la función. De la función definida a trozos, que aparece aquí, que es la función asociada definida a trozos, a la función con valor absoluto que venía en el apartado B.